del Señor. Y queremos decirles que pues estamos trabajando allá en la iglesia central por la misericordia del Señor. Ya tenemos alrededor de 25 años trabajando en la central y es una bendición maravillosa. Quiero presentarles a mi esposa, aquí está, me acompaña en esta mañana. La mujer más bella que usted ve aquí, ella es. Gloria a Dios. Estamos ya trabajando alrededor de 25 años allá en la central, trabajando lo que es los discipulados de hogares. Yo sé que aquí también trabajan discipulados, ¿verdad? Y es una bendición maravillosa. Algo que el Señor me estaba enseñando estos últimos días, amados hermanos, es que Dios trabaja con discípulos. Acuérdense que el Señor Jesús lo seguía una gran multitud de gente, ¿verdad? Entre ellos, pero había gente que lo seguía. Estaban los fariseos, todos los religiosos de aquel tiempo, fariseos, saduceos, pero no lo seguían y andaban detrás de él por 3 años y medio siguiendo al Señor. Y quizá la gente al verlos podría decir que gente más llena de fe. No, lo perseguían por diferentes razones. Para matarlo lo perseguían algunos. Fíjense que no es solamente ser seguidor de Cristo, es ser discípulo. El discípulo ama a Cristo. El discípulo tiene temor de Dios. El discípulo es fiel. El discípulo, es más, hermano, cuando el Señor llamó a los 12, acuérdense que pasó la noche orando, dice la Biblia, y en la mañana llamó a los que Él quiso. Y los llamó, ¿sabe para qué el Señor llama a discípulos? Para que anden con Él. El que es discípulo, su vida la va a entregar al servicio de Cristo Jesús. Su pensamiento, su corazón y su deseo está en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Ha puesto su mirada en las cosas de arriba, ha despegado sus pies de la tierra, no está amando el mundo, ni las cosas del mundo, ni la gloria del mundo, ni los placeres del mundo. El discípulo es como Cristo Jesús. De ahí la importancia de hacernos discípulos. Al Señor Jesús lo seguían multitudes de gente, mucha gente. Es decir, había gente que lo seguía, que no eran de los religiosos, pero lo seguían porque les daba de comer. Lo seguían porque veían los milagros, pero el discípulo sigue a Jesús porque lo ama. Y esa es la diferencia de hacernos verdaderamente discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga entonces, mis amados hermanos. Quiero que me acompañe a la Escritura y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 13. Si lo tiene, dice amén. Si no, ayúdele a un hermano ahí, diga el que está antes de Apocalipsis. Mateo. Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Mateo capítulo 3 y verso 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Jesús le respondió, Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos. En esta mañana te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra en este lugar, porque solo tú eres digno. Padre, gracias por tus bondades, tus misericordias y tu fidelidad, Señor. Padre, gracias que tu palabra en esta mañana nos bendiga, Señor. Tu palabra que, como tú dijiste, es espíritu y es vida. Esa palabra nos dé vida en esta mañana. Esa palabra, Señor, nos ilumine, nos llene nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Estaba meditando en algo que es en la Escritura precioso, hermanos, maravilloso.
Y pensaba también en la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia, hermano, que nació allá en el libro de los Hechos, allá en la tierra de Israel. La iglesia siempre nació poderosa. En el libro de los Hechos, una iglesia poderosa. La iglesia de Cristo nació llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia nació en ese día llamado el día de Pentecostés, donde el Espíritu se derramó y el Espíritu cayó como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Empezaron a suceder milagros. Pedro predicaba y se convertían miles, 3,000, 5,000. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que la iglesia crecía, los discípulos se multiplicaban, el pueblo tenía temor de la iglesia. Imagínense una iglesia, cómo nació la iglesia de Cristo. El pueblo tenía temor. Toda la iglesia, el pueblo de Dios en las iglesias tenía temor de Dios. Amaban a Dios, era gente que guardaba los mandamientos del Señor, y el Espíritu hacía milagros. Muertos eran resucitados, los enfermos se sanaban con la sombra de Juan, hermano. Una iglesia poderosa. Cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia poderosa. Hoy en día la iglesia, hermanos, está siendo trabajada, y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos usted y yo, cada mujer, cada varón, cada niño, cada anciano. La iglesia que Cristo va a venir a levantar es una iglesia victoriosa, una iglesia llena del poder de Dios, amados hermanos. Pero tenemos que volver a las primeras obras. La iglesia tiene que volver al amor del principio. Acuérdense cuando el Señor le habla a una de las iglesias en Apocalipsis, le dice: conozco tus obras, conozco tu fe, conozco tu fatiga, conozco tu trabajo. Dios nos conoce. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? Pero tengo una cosa, le dijo, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hay mucha gente desarrollando la obra, pero no con el amor que se le debe tener a Dios, amados hermanos. Mucha gente desarrollando, pero han dejado el primer amor, ese enamoramiento, hermano, estar enamorado de Cristo Jesús, amados hermanos, donde cuando hay enamoramiento, cuando amamos a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo, no hay nada más importante en esta tierra que servirle a nuestro Dios, a nuestro Señor. Esa iglesia, hermano, nació poderosa, pero también una iglesia que nació con oposición, con problemas. Dentro de la misma iglesia, Pablo decía: después de mi partida se levantarán lobos rapaces, hermano, que van a destruir el rebaño, que harán mercadería de vosotros. Siempre la iglesia ha tenido oposición. Cuando Cristo nace allá en Belén, hermano, desde ese día que Él nació comenzaron a perseguirlo para matarlo. La iglesia siempre ha tenido oposición. Sin embargo, el problema más grande en la iglesia, la oposición más grande de la iglesia, no se viene de afuera, nace internamente, fíjese, hermano amado. Y yo decía: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay gente que llamada cristiana, gente lavada con la sangre de Cristo, y de repente se levantan dañando la iglesia, dividiendo la iglesia, hermano, estorbando las mentes, y se oponen al liderazgo, y se oponen a la palabra, y se oponen a la predicación, hermano, se oponen a las cosas de Dios. Gente misma de la iglesia, internamente hablando. Entonces yo decía: Señor, ¿y por qué hay gente que cae en esa situación? Y me daba cuenta, hermano amado, leyendo acerca del Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 22, verso 29. Mateo 22, 29. ¿Sí lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero Jesús respondiendo y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Fíjese, hermano amado, que ¿por qué hay gente? Pablo, usted sabe que Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, Pablo, un hombre de Dios, Pablo, hermano, alguien que tuvo revelaciones, Pablo, el perito arquitecto, de tal manera que tiene tantas revelaciones y comunión con Dios, experiencias con Dios, que Dios le pone un aguijón en la carne a Pablo para que no se infle. Pablo dice: me fue dado un aguijón, porque son tantas las revelaciones, porque humanamente el hombre se hincha, se inflama, hermano, y cree que la gloria es para él. Pero en este lugar la gloria, ¿para quién es?
para Cristo Jesús, amado. En la iglesia de Cristo, la iglesia tiene que volver a las primeras obras. En este lugar el rey se llama Cristo Jesús, hermano. En la iglesia de Cristo quien manda es Cristo Jesús, hermano. En el evangelio, en este reino, se hacen las cosas como Dios quiere, no como el hombre quiere, no como alguien desea, no como a mí me parece. Aquí Cristo Jesús es el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y Él es nuestro Señor, y estamos para obedecer. ¿Cuándo dicen amén? En la iglesia de Cristo Jesús, hermano amado, no hay democracia. No, hermano, no hay votaciones. Vamos a votar por esto. La palabra viene de Él y Él la da para cumplirla. Hermano amado, aquí todos somos siervos y siervas de Dios. Para el servicio del Señor, para el servicio del Rey. Pero porque hay gente que se levanta, hermanos amados, de esa manera. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9 y verso 3. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9 y verso 3. Y sucedió que mientras viajaba, está hablando del apóstol Pablo, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre de experiencia de Dios. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y dice: y Saulo, tomado por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Sin embargo, este hombre, había gente en el tiempo de Pablo que se levantó en contra de Pablo. Usted sabe que los corintios decían: Pablo no es apóstol. Fíjese, hermano, si al Señor Jesús le decían que no era hijo de Dios, si le oponían al verbo de Dios, hermano, al creador del universo, que Cristo, hermano, hizo milagros todos los días, y se le oponían a la gente, ¿cómo no se le iban a oponer a Pablo? A Pablo le decían: Pablo no es apóstol, y Pablo tiene que escribir a los corintios y defender su apostolado, y Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ese hermano amado. ¿Pero por qué? Pablo, un hombre de experiencia. Bueno, a Jesús se le opusieron, hermano, viendo los milagros, oyéndolo hablar. La predicación de Cristo impactaba de tal manera que la gente se quedaba 2, 3 días escuchando al Señor. Los niños de pecho, hermano, escuchando la palabra de Cristo. Los soldados decían, se les olvidaba que iban, los enviaron a apresar a Cristo, y se les olvidó al escuchar ese mensaje, y le dijeron: ¿y dónde está el que iban a traer ustedes? Nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Miren el mensaje. Sin embargo, hay gente que se le oponía. La pregunta es: ¿cómo es posible que uno se oponga y se levante, el corazón se endurezca de tal manera, hermano amado, que uno se pueda oponer a las cosas de Dios? Fíjese que el verso que veíamos de Mateo, capítulo 3 y verso 13, ahí está Juan el Bautista hablando. Y dice que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. Hay una versión de usted que dice: y Juan se le oponía. Oposición, diga oposición. En la iglesia de Cristo hay oposición. Pero ¿por qué se oponen algunos, hermano, al mensaje? ¿Por qué algunos se oponen al liderazgo? ¿Por qué algunos se oponen al apostolado, al pastor, hermano? ¿Por qué hay oposición? Juan se le oponía al Señor Jesús. Sin embargo, Juan, antes de que Jesús llegara, dijo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar su calzado. Sin embargo, cuando Cristo viene, se le opone. ¿Cómo? Y yo dije: ¿cómo? Al principio está diciendo que es más grande que él. Hoy se le está oponiendo. ¿Por qué se le opuso Juan? Y eso, hermano, yo quiero dejar con la ayuda del Señor en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Por qué uno se opone? ¿Por qué, hermano, se levanta gente en oposición, en contra de la palabra, en contra del reino, en contra de las cosas de Dios? Y solo hay una cosa por la cual uno se opone. Dice ahí: pero Juan, el verso 14, trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo:
permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. ¿Por qué Juan no se le opuso al principio? Porque no sabía que era necesario cumplir toda justicia de Dios. Porque Juan no sabía que cuando Cristo obedeciera, hermano, ese rito del bautismo al salir del agua, Juan lo que no sabía es que cuando Cristo obedeciera, los cielos se iban a abrir, una voz iba a decir: este es mi Hijo amado. El Espíritu iba a descender como paloma y llenar a Cristo Jesús. Juan no lo sabía, por eso se le opuso. Por no saber, por no entender, por no comprender, hay oposición. Hermano amado, necesitamos saber las cosas de Dios. Ahora, en el Evangelio, en este reino, amados hermanos, alguien podrá decir: hermano, pero ¿cómo yo hago para saber, para entender? ¿Para qué Dios me trajo a esta iglesia? ¿Para qué Dios me trajo al evangelio? ¿Para qué soy llamado cristiano? ¿Por qué estoy aquí? Por no entender. Muchas veces nos oponemos. Y si Dios me tiene aquí, y si Dios lo tiene aquí, es con un propósito. No para destruir, no para dañar, no para oponerse. Dios lo trajo aquí con un propósito. ¿Y qué debo hacer, hermano? Descubrir el propósito, entender, preguntarle a Dios, poderoso Dios, para hablar, para enseñarnos, para decirnos para qué lo tiene en este lugar. Por no saber, hermano amado, es que muchos se oponen. No sabía, Juan no sabía que era necesario cumplir toda justicia en Dios. ¿Cuántos creen que es necesario cumplir toda la justicia de Dios? Hermano, al saber que es necesario cumplir la justicia de Dios, vamos a agarrar los mandamientos de Dios, de Cristo Jesús, y los vamos a vivir, a practicar, a poner por obra la palabra de Dios. Y aprende para vivirla. No es solo se aprende, solo porque, hermano, solo para tener en memoria, solo para tener conocimiento. Si vamos a leer la palabra, si vamos a estudiar, es para vivirla, para practicarla. Esa es la razón por la cual el Señor dice que escudriñemos las Escrituras. Entonces dice allí, hermano amado, Juan lo que no sabía es que era necesario que los cielos se abrieran, que Dios hablara y dijera: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, y que fuera lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero Juan no sabía eso, pero Jesús sí lo sabía. Juan lo que sí sabía, mire, por eso qué importante es saber. Entender, comprender. Hermano, acuérdese que el Señor Jesús dice: si alguien se gloría, gloríese en entenderme, en conocerme. Sin algo, hermano, tenemos que preocuparnos como hijos de Dios, es en conocer a Dios y entender a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría que está hablando Santiago no es sabiduría de conocimiento, de revelación, es para entender las pruebas. Dame sabiduría, Señor, para entender este problema, para entender esta enfermedad, para entender por qué me atacan, para entender esto. Es sabiduría para entender los problemas. Y si yo entiendo, si yo sé, mire, saber, qué importante es saber, entender, hermano amado. Yo entiendo por la palabra que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Si yo lo sé, lo entiendo, lo asimilo, hermano amado, yo le voy a dar gloria a Dios por cada problema. Yo voy a adorar a Dios por cada problema. Yo voy a bendecir a Dios por cada situación difícil, por cosas negativas, porque entiendo que son necesarias. Eso es entender. El que no entiende le reclama a Dios. El que no entiende llora delante de Dios. El que no entiende deja su privilegio. El que no entiende se amarga. El que no entiende está desanimado porque no ha entendido. Pero yo conozco, diga yo conozco, que es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino. ¿Cuántos entienden eso? Denle gloria a Dios por lo que está pasando. Glorifique a Dios por lo que está pasando. Eso es entender. Job entendía, los discípulos lo entendieron, Pablo lo entendió, los apóstoles lo entendieron. Pablo dijo: he sido hallado digno de sufrir por el reino de Dios, por Cristo Jesús, siguiendo las pisadas de él. Lo que él hicieron, a mí me lo hicieron, y glorificaba a Pablo a Dios porque entendía, sabía que era necesario.
al entender que son necesarias las pruebas, vamos a orar. Señor, manda pruebas. ¿Quién ora así? Pues ¿sabe por qué no hemos entendido? ¿Sabe, hermano, dónde lo purifican a uno? En el desierto. ¿Sabe dónde hermanos lo purifican a uno, hermano, y lo hacen perfecto, lo perfeccionan? En el desierto. Pero nadie quiere desierto. Ay, hermano, oren por mí que Dios me saque del desierto. Ya no aguanto. Aguántese, es necesario. Los desiertos son necesarios. La mentalidad de esclavos se la quitaron a Israel 40 años en el desierto. La mentalidad que tenía Moisés, hermano, de ser un hombre así agresivo que mataba egipcios, se la quitaron en el desierto. Muchos necesitan ir al desierto porque tienen un carácter de todos los diablos, hermano. Y ese se lo van a quitar en el desierto. ¿Cuándo dicen amén a eso? Mire, estamos en este evangelio y le decía, los discípulos, el discípulo del Señor, hermano, cuando esto se termine, cuando todo esto culmine, cuando ya el Señor venga, nos lleven al cielo, estemos con el Señor, los discípulos se tienen que parecer a Jesús. Usted y yo tenemos que parecernos a Cristo Jesús. Hermano, es que el discipulado es llamarlos para formarlos a la imagen de su maestro, Cristo Jesús, hermano. Tenemos que parecernos, hermano. El Espíritu Santo comenzó la obra, la va a terminar. Dios, hermano, no va a perder. Él siempre va a ganar. Y Él nos ha llamado con un propósito y va a hacer lo que Él ha propuesto en su corazón con cada uno de nosotros, aunque no queramos. Pero hay que entender, hermano. En este evangelio hay dos formas de aprender. Por consejo o por experiencia. Yo prefiero el consejo. Hay dos formas de aprender. Por consejo o por experiencia. La experiencia es dura. Moisés en el desierto, Job, hermano, esa prueba que le enviaron, hermano amado, pero Dios dice, yo te aconsejo, de mí compra oro, de mí búscame, ora en todo tiempo, perdónale, hermano. Consejo o experiencia. Yo prefiero el consejo. Yo veo que a uno le va mal, hermano, portémonos bien. Dios siempre va a ganar. El Señor siempre tiene la razón. Hermano amado, es mejor por consejos, hermano. ¿Sí o no? Pablo, mire, los discípulos sufrieron experiencias. Muchos aprendieron, fueron transformados, unos por consejo, otros por experiencia. Un hombre de Dios que tomó el consejo de Dios. En la Biblia no habla mucho de él, pero podemos ver un hombre llamado Enoc. Hermano amado, ese agarró el consejo de Dios. ¿No ves que la Biblia dice que fue llevado al desierto como Moisés, que fue tratado como Pablo, que fue tratado como Job? Enoc dice, 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los mandamientos de Dios, ordenarse, hermano, alinearse con Dios, amados hermanos, amar a Dios, hermano, obediencia. Que 300 años caminó con Dios. Oígame, hasta que Dios se lo llevó. Desapareció Enoc y no ha muerto, hermano. Enoc no murió. Fue traspuesto porque Dios se lo llevó. ¿Qué le quiere decir eso? Que es posible vivir una vida en esta tierra y no llegar a la muerte. Hombres de Dios, hermanos, que aman a Dios, que, hermanos, ponen su mano en el arado y no están viendo ni a la derecha ni a la izquierda. No se desvían, tienen su mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, agradan tanto a Dios que se los puede llevar el Señor sin ver muerte. ¿Es posible alcanzar la inmortalidad? Yo le digo que sí. Alguien dirá, imposible, imposible para el diablo y para el hombre. Para Dios todo es posible. Es posible, hermano amado. ¿Y qué quiere entonces Dios de mí, hermano? Que le ames de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, hermano.
Que dejemos de estar jugando al evangelio, haciéndole ojitos al mundo, acariciando el pecado, hermano amado. Dejemos, hermano, alineémonos con Dios. Hombres y mujeres que se fajen bien, hermano, el cinturón, y vamos a servirle a Dios con todo nuestro ser. Que lo más importante es el reino, lo más importante es predicar a Cristo, lo más importante es señalar que Cristo salva al mundo, hermano. Apartarnos, hermano amado, de la tibieza, el polvo, el sacudirnos el acomodamiento y echarle ganas a este evangelio, hermano. Se requiere esfuerzo y valentía. Se requiere hombres y mujeres decididos. Hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos. Iglesia de Cristo, tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Tenemos que volvernos a Dios. La iglesia nació en el libro de los Hechos, poderosa, amén. Pero estaban en el aposento alto 120 hombres y mujeres orando a Dios, ayunando, clamando a Dios, hermano, rogándole al Señor. De repente cayó el fuego, el poder del Espíritu Santo. Es orando delante de Dios en ayuno y oración, hermano, moviendo y amando este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Este evangelio, hermano, este evangelio, ese es. Yo veo el evangelio de Cristo en sus inicios, en el libro de los Hechos, llena del poder de Dios la iglesia. Dios obrando milagros. Mire, era tanta la maravilla, la iglesia cristiana naciente en el libro de los Hechos, que, hermano, ellos predicaban, evangelizaban, amén. Pero Dios añadía a la gente a las iglesias. Dios añadía. La gente, Dios le lleva la gente a las iglesias que aman a Dios de esa manera. Y las iglesias se llenan, hermano. Claro, ¿cómo que no? Donde hay discípulos, gente transformada, gente renovada, gente cambiada, Dios ahí va a enviar gente porque sabe que le van a ayudar, gente que lo van a formar discípulos también. Hermano amado, que Dios añada gente a la iglesia es hermoso. Pero hoy las iglesias, y no estoy hablando de esta iglesia, las iglesias allá afuera, iglesias de 15 miembros, 10 miembros, hermano, 20 años de evangelio, 30 años de evangelio, y Dios no les manda nada, porque Dios no va a enviar gente allí, hermano, donde no les van a ayudar, donde hay discípulos, gente que ama a Dios, ahí envía gente Dios. Yo veo en el libro de los Hechos, y Dios añadía cada día los que iban siendo salvos. Oígame, qué lindo. Cuando el Señor me dio un pastorado, a mí sí me manda al pastorado, yo voy a ser discípulo para que Dios me envíe gente, hermano. Y cada domingo más gente nueva, y cada culto más gente nueva, hermano amado. Y el Señor moviéndose, haciendo milagros. Se van a quedar allí y los vamos a formar discípulos. Porque Dios quiere una iglesia de discípulos. La gran comisión en Mateo 28 es, Jesús dijo, y cuando el Señor resucitó ya se iba a ir dando las últimas instrucciones a los discípulos. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Oh Señor, ¿quieres que vayamos a evangelizar? Quiero que hagan discípulos. Gente transformada a la imagen de Cristo. Es que el propósito de Dios, el deseo de Cristo, el del Espíritu Santo, es que la gente en la iglesia se formen a la imagen de Cristo. El discípulo cada día se parece a Jesús. El discípulo ama como Jesús. El discípulo mira como Jesús. El discípulo actúa como Jesús. El discípulo tiene el carácter de Cristo. Hermano, el discípulo no anda peleando, hermano. ¿Usted cree que los discípulos se peleaban? Al principio sí, porque estaban siendo formados, pero después se amaban, hermano amado. Eran uno solo, en un pensamiento, un deseo. Hermano, después se parecían a Cristo los discípulos. En la iglesia de Cristo el llamado es: hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y para qué, Señor? Para que se parezcan a mí, dijo Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús andaba peleando con todo, ¿verdad, hermano? Jesús era celoso, hermano. Tenía celo de los hermanos. Jesús andaba hablando de todo mundo, hermano. Así era Jesús. Los discípulos se parecen a Jesús. Y si alguien dice: hermano, yo soy discípulo, cada día tiene que verse que se parece más a Cristo. Cada día mejor, hermano. Cada día que la luz de Dios se mire en usted, que el carácter de Cristo se mire en usted. Es manso, es humilde, soporta el agravio, absorbe, hermano, la ofensa, tranquilo, hermano. Se parece a Cristo.
Pero los que, hermano amado, no se les puede decir nada porque lo acribillan a uno, óigame. ¿Y el carácter de Cristo? No, hermano, yo estoy peleando mis derechos, hermano. ¿Y el carácter de Cristo? Oh, lo voy a demandar. ¿Y el carácter de Cristo? Oiga, mi hermano, el evangelio es formarnos a la imagen de Cristo Jesús. El discípulo ama, hermano. El discípulo es amante de Dios y de los hermanos. Porque nadie puede decir, yo como amo a Dios, te amo, te amo. Ahí está la hermana que me cae mal. Te amo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos al hermano? El discípulo no tiene enemistades. Óigame, el discípulo no tiene enemistades. Se arregla con todos. Perdona todas sus ofensas. Hermano, el discípulo es recto. No estoy hablando de perfección, no con perdón de los perdones. No estoy hablando de perfección. Gente decidida a obedecer la palabra de Dios. El discípulo ama a su mujer, hermano, y la trata bien. Ama a sus hijos. Hasta la suegra ama. El discípulo ama, hermano, y no tiene enemistades. Ahora, le decía, ¿por qué hay oposición? Por no entender las cosas. Por no entender. Fíjense que en Mateo 22, 29, en Mateo 22, 29, Mateo 3, 13, ya lo leímos. Dice, pero Jesús respondiendo y les dijo, estáis equivocados. Fíjense, hermano, los religiosos de aquel tiempo, hermano, cuánta gente religiosa hay en este tiempo. Y los religiosos, Jesús les dice, pero Jesús les respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Entonces Jesús les dijo, erráis. Otra versión dice, entonces Jesús respondió y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El que más desconoce las escrituras, más propenso está a errar, a desviarse. ¿Por qué, hermano amado, hay oposición a la iglesia? Por no entender las cosas. Por no entender. Fíjense, el que no entiende, mire, hermano, el reino de Dios, el reino de los cielos es un reino. Hay un orden jerárquico, hay un orden que Dios ha establecido. Y dice la Biblia, y Dios ha constituyó algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Cuántos creemos eso, hermano? El que no entiende eso se opone a los líderes. El que no entiende dice, no, yo solo Dios y Dios. Y los que Dios constituyó, pues. No, a mí Dios me habla. Si Dios dijo, Él constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, hermanos. Él constituyó 5 ministerios. Sujétate a ellos. Dios gobierna la iglesia a través de sus ministerios. El que no se quiera sujetar a esos ministerios está fuera del orden de Dios. Por muy santo que se crea, por muy sabiendo que sea, si no reconoce el liderazgo, está en oposición a Dios. Dios constituyó por no entender y por no conocer, hermano. El Jesús le dice, estáis equivocados, ignorando las escrituras. Lucas 2:49, dice, por no entender se cometen errores. Lucas 2:49. Allí aparece el Señor Jesús a la edad de 13 años. Usted sabe que habían ido a la fiesta en Jerusalén a adorar y María y José regresaban y no veían a Jesús. Entonces regresan y lo encuentran en el templo. Y Jesús les pregunta, hace una pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Jesús y María 3 días de camino y empiezan a buscar al Señor. Si ellos hubieran sabido que Jesús le era necesario estar en la casa de Dios, del Padre, antes de salir de Jerusalén, hubieran ido al templo. Y se hubieran evitado muchos problemas. Pero no sabían.
A esa altura María tenía que haber sabido, hermano, María sabía todo el milagro de cómo nació Jesús, hermano, cómo el Señor lo guardó en Egipto, de Herodes y todo eso, hermano amado. Pero María no sabía todavía que Jesús le era necesario estar en la casa del Padre. Por no entender, se cometen errores. Sí, entonces usted dirá, hermano, entonces ¿cómo hago para no errar yo? Pregúntele a Dios. Y yo sé que alguien dirá, ay hermano, qué difícil. Yo pregunto, ¿habla Dios o no habla? Hermano amado, el que de corazón le pregunta a Dios, Dios le va a hablar. Él habla de muchas maneras. Le va a hablar. Yo no sé cómo le va a hablar, pero le va a hablar. Y le va a decir cuál es el propósito de Dios para usted. Porque hay la gente todavía en la iglesia cristiana preguntando, Señor y hermano pastor, ¿y qué quiere Dios de mí? Ya debería, cada uno debe de saber para qué Dios lo llamó, para qué lo tiene aquí, qué Dios quiere hacer con usted. Quiero decirle algo. De todos los que están aquí sentados hoy, y de todos los que estamos aquí, no hay ninguno aquí que esté por casualidad. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Oh, hermano, estoy muy anciano, porque ahí lo quiere usar Dios así como está. Oh, pero yo estoy muy joven, así lo quiere usar Dios. Pero yo soy niño, así lo quiere usar Dios. Pero mire, hermano, Dios te llamó con propósito. Pregúntale a Dios. Hermano, Dios habla. El Espíritu Santo aquí está para enseñarnos. Y cuando entendemos, cuando sepamos para qué Dios me llamó, hermano, no voy a andar preocupado viendo los problemas de otros, los pecados de otros, o poniéndome aquí o poniéndome allá, porque ando en mi propio propósito por el cual Dios me llamó. Pero el que no sabe, hermano, anda haciendo de todo, hermano, cometiendo errores, oponiéndose a la enseñanza, hermano amado. Fíjese, ¿por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué hay gente que se levanta dividiendo iglesias? Esos no saben a qué Dios los llamó, hermano. ¿Acaso Dios va a levantar a alguien para que divida las iglesias? Ese no saben qué onda anda. Anda perdido. Y otros que lo siguen a ellos más perdidos todavía. Fíjese, hermano. Tenemos que entender, conocer las cosas como son. Amén, amados. Pero yo quiero ponerle de ejemplo al Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 1. Y es el centro de lo que lo quiero dejar en esta mañana. Juan 13, 1. Allí está el Señor Jesús, el creador del universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y sin Él, dice la Biblia, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí está, hermano, el Señor, el que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí está el que dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, hermano, sino Cristo Jesús, hermano amado. Él, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El creador de todo. El Rey, fíjese, hermano, no el Rey de la iglesia, no el Rey de la tierra, el Rey del universo, delante del cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Delante de Él se dobla toda rodilla. Hermano amado, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquí está en Juan capítulo 13 verso 1. Y mírelo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el unigénito del Padre, el que está sentado a la diestra de Dios. Mírelo ahí, hermano amado. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, diga sabiendo. Hermano, es que esa es la palabra clave, sabiendo. Saber, conocer, entender. Sabiendo que Jesús, que su hora había llegado
para pasar de este mundo al Padre. Ahí está Jesús, hermano, con sus discípulos, hermano, y Él sabe por el Espíritu, por revelación de Dios, del Espíritu Santo, del Padre. Él ahí está con sus discípulos y Él sabe que su hora ya llegó para partir de esta tierra. ¿Qué es lo que sabe Jesús? Que va a ir a la cruz del Calvario, que va a ser azotado, va a recibir una corona de espinas, va a ser, hermano amado, latigado, su sangre va a ser, Él lo sabe, ahí está, Él sabiendo que ha llegado su hora. No está ahí sin saber, Él sabía. Y sin embargo, mire lo que está haciendo. Sabiendo que Jesús, su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hermano. Él amó a los discípulos, Él amó a Pedro, amó a Judas, amó a Juan, hermano, amó a todos, hermanos, los amaba. Tenían diferentes caracteres, diferentes, hermanos, formas de actuar y de pensar, pero los amaba a todos. Oh, hermano, ese hermano no, Jesús los amó a todos. No hizo acepción, hasta Judas los amó, lo amó, hermano. El Señor amaba las almas. Y los amó. Y sabiendo Jesús, dice, que su hora había llegado, a los que amó en el mundo los amó hasta el fin. ¿Por qué demuestra Jesús que los amó hasta el final? En el momento de, hermano, en que iba a entrar en agonía, hermano amado, en ese sufrimiento, lo que le llaman la pasión de Cristo, pero ahí está con sus discípulos. Y hermano, y Él no se está centrando en su sufrimiento, se está centrando en sus discípulos. Los amó hasta el fin, está preocupado por ellos, no por Él. Los está amando hasta el final. Pues ese es el amor, hermano. El amor es preocuparse por los demás, no por mí mismo. El amor es, no, hermano, ¿y por qué se va a la iglesia? Es que ahí, hermano, les caigo mal, me hacen desprecio. Hermano, egocéntrico, hermano, no está pensando en los demás, está pensando en usted, que le hacen daño, que me hacen esto y lo otro. Egocentrismo, pensemos en los demás. Ese es el amor de Dios. Cuando, hermano amado, mire, yo voy a la iglesia y me hacen daño y me enojo y me siento mal, egocentrismo. ¿Por qué no aprendemos a sufrir el agravio y la ofensa? ¿Por qué no aprendemos el carácter de Cristo? ¿No estoy diciendo que los discípulos se parecen a Jesús? Y Él los amó hasta el final, hermano. No estoy pensando en mí. Por amor de Dios crezcamos. Maduremos, vayamos a otro nivel. Te ofenden, dale gloria a Dios y sírvele más al Señor. Mire lo que le voy a decir. Te desprecia tu pastor, ama a Dios, sírvele al Señor y dale para adelante. Pero no nos sintamos, ay, hermano, ¿y qué le pasa? Ay, nadie me quiere. ¿Y Dios no te quiere? Oigan, hermano, si todos nos dejan y Dios está con nosotros, ¿qué necesitamos, hermano? Si nadie nos ama, pero Dios ha dicho que te ama, dale para adelante, hombre. Nos hemos sacado la lotería, hermano. Si Dios me dice que me ama y la gente dice que no me ama, ¿qué me vale? No me importa, Dios me ama. Cuando Dios me diga que no me ama, hay que preocuparnos. Pero el Señor dice, con amor eterno te he amado. Amada hermana, si el esposo que tienes te dice que no te ama, Dios te ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Dios nos ama de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Somos, hermanos, el resultado del amor de Dios. Óyeme, tú te has sacado la lotería. Hermanos, Dios nos ama. Somos la niña de los ojos de Dios, le dijeron a Israel. Y la iglesia está en mejor posición que Israel. Oígame, entre los nacidos de mujer no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan. Oígame, hermano, en la iglesia de Cristo el Señor reprenda al diablo sus mentiras, sus dardos de fuego, sus pensamientos. En este lugar hay gente lavada con la sangre de Cristo. Un precio grande se pagó por ti. Tú vales mucho. Valemos la sangre de Cristo, hermano amado. Y somos más grandes que Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo el Espíritu Santo morando dentro.
Y tú lo tienes. Y tú lo tienes, hermano. Ahí tienes el Espíritu Santo de Dios. Lo tienes dentro, hermano. Óigame, hermano amado, han habido lugares que yo he hecho la prueba varias veces ya, donde he tenido que levantarme a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. No hay reloj despertador, hermano, no hay nada aquí. Y Espíritu Santo, por favor, despiértame a las 3 de la mañana. Hermano amado, estoy profundamente dormido. A las 3 de la mañana mis ojos se abren, hermano. Volteo a ver, hermano, veo la hora, pues sí, son las 3 de la mañana. El Espíritu Santo es real. Por favor, comienza a orar y pide al Espíritu Santo, lléname, háblame, enséñame. Hermano, hazlo y vas a ver experiencias que van a venir a tu vida. Uy, hermano, te va a comenzar a hablar. Te va a despertar en las noches para orar, para clamar a Dios. Vas a estar en los fríos sintiendo la presencia de Dios. En tu trabajo cayendo la gloria de Dios. Hermano, esto es real. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador y estará con ustedes. Dice, Él los enseñará, Él los guiará. Oiga, hermano, y les recordará, dijo Jesús, todo lo que yo les he dicho. Oiga, qué lindo. Este evangelio es maravilloso. Aburrido es para aquel que no se quiere meter, hermano, porque el evangelio, no hay cosa peor, hermano amado, que vivir un evangelio tibio. Esto hay que meterse con todo en Dios, hermano. Que lo más importante sea para el Señor. Vivir así puede ser que haya pérdida material, puede ser que haya pérdida monetaria, pero el reino de Dios es lo más importante. Gente que dice, no, me están ofreciendo un trabajo, pero tengo que dejar la iglesia, tengo que dejar mi servicio, mi culto a Dios. Hermano, decídete, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es lo que el Señor dice, hermano amado. Y vivir así es lindo, hermano. Mira, hay gente, yo creo en la prosperidad y que Dios quiere enriquecernos, amén, yo creo. Amén. Pero no cambiemos la gloria de Dios por la riqueza. Pero no cambiemos al Dios, hermano, que nos puede enriquecer por las riquezas del mundo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo dicen amén a eso? Mira que tu marido te dice, bueno, pues la iglesia hoy, yo, hermano. Y tu mujer le va a decir, pues Dios, hermano, está conmigo. Ni le va a decir que Dios me va a dar uno mejor, pero no. Dios se me ama, dígale. Y primeramente Dios. Hermano, no dice la Biblia que el que ama a mujer más que yo no es digno de mí. El que ama a su esposo más que yo no es digno de mí. El que ama a sus padres más que a mí no es digno de mí. El que ama a sus hijos más que a mí, dijo Dios, no es digno de mí. Mire, hermano, yo ahí está mi esposa, yo la amo, pero no más que a Dios, hermano. No, y ella sabe, usted lo he dicho, ¿eh? Yo amo más a Dios, hermano, porque Dios quiere todo tu corazón. No el 95%, no el 98% ni el 99%, 100% tu corazón. Y después de Dios, tu familia. Después de tu familia, la iglesia y el privilegio. Pero primero es Dios. Hay gente sirviendo, hermano, con tantos privilegios que no tienen tiempo de hablar con papá. Error. Amamos más el privilegio que al Dios de los privilegios. Tenemos que tener el discípulo. El discípulo ama a Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando alguien dice, yo soy discípulo y amo a Dios, yo lo voy a ver orando de rodillas delante de Dios, del Padre, porque lo ama. Toma tiempo para hablar con Él. Quiere estar con Él. Hermano, si es que uno enamorado tiene que anhela estar con el amado. Esté enamorado, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo anhelo? Y ahí está, hermano, prendido delante del Señor. Pero mire la iglesia de Cristo, hermano. Culto de oración. ¿Cuántos vienen al culto de oración? Hermanos, los invitamos en un concierto, va a estar rabito, rabanito, lechuga y todo. Y se llena la iglesia, hermano. Quieren ver a rabito todos. Y al Señor no quiere ver. Oigan, tenemos que cambiar. El discípulo
ama a Jesús. Hermano amado. Y mire, Jesús como discípulo Jesús, discípulo del Padre. ¿Cuánto tiempo oraba Cristo Jesús? Hermano, y Jesús le dice a sus discípulos allí, ejemplo, cuando le lava los pies, ahí lo vamos a leer, cuando le lava los pies a sus discípulos, les dice, ejemplo les he dejado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y, hermano, el discípulo, hermano, es que hay que saber, entender. Jesús sabía que era el verbo de Dios. Jesús sabía que era el Hijo, el Salvador del mundo. Él lo sabía. Y allí en Juan capítulo 13:4 dice, se levantó de la cena Jesús. Estoy hablando del primogénito del Padre, el verbo, el Rey de Reyes. Se levanta de la cena, se quita su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de sus discípulos. Por eso, pero él dice, sabiendo de dónde había salido y a dónde va, sabiendo que va a ir de este mundo al Padre, él sabía. Por eso se quitó su manto, agarra una toalla de servicio, de siervo, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, a ser un servidor, un esclavo, sabiendo que él es el dueño del universo. Él sabía lo que era, él no lo rebajaba el servicio. Comenzó, hermano, a lavarle los pies a sus discípulos. El que sabe lo que es. Por eso es importante saber lo que somos en Dios, el llamado, mi posición, cuál es el nombramiento que Dios me ha dado, hermano. Y yo me voy a poner a servir, a humillarme ante los hermanos, y eso no me quita lo que Dios me ha dado. Y lava los pies a los discípulos. ¿Sabe qué, gente, hermano? En las iglesias, no estoy hablando de aquí, la iglesia de Cristo en este planeta Tierra, la iglesia de Cristo Jesús, gente, hermano amado, que tienen un nombre, tienen un hermano amado, qué sé yo, un título, cristianos, hermano, que no se dignan a mover una silla, porque no, yo soy el predicador, soy el apóstol, soy el fulano, y no mueven una silla, hermano. El Rey de Reyes, creador del universo, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Estoy para servirle, hermano. ¿Le puede usted decir a los hermanos, hermano, estoy para servirle? ¿Cuántos pueden decir eso? Porque, hermano, a mí me gusta poner este ejemplo, hermano. Allá, por lo menos allá en el central, hermano, hay mucha gente que no tiene raite, ¿verdad? Y, hermano, y termina el servicio, termina el culto. Hermano, hágame un favor, dame un raite. ¿Y para dónde, hermano? Yo voy para allá. No, yo voy para allá. Y lo dejan tirado, hermano. ¿Y el servicio? ¿Y el servicio? Si yo, vuestro maestro, dice Jesús aquí, les he lavado los pies. Ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. Pero si yo soy el maestro y les he lavado los pies, y dice ejemplo, les he dejado, lavémonos los pies. Ya sé que no vamos a ir a agarrar un asunto ahorita con agua y lavarle los pies, pero sirvámosle a los hermanos. No solo a los bien trajeados, con corbata, a los más humildes de la iglesia. Estoy para servirle, mi hermano. Discípulo. Ese era el carácter de Cristo. Esa era la actitud de Cristo Jesús, y fue la actitud de los apóstoles y de los verdaderos discípulos del Señor. Hermano, en la presencia de Dios vamos a tener sorpresas. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermano. Mire, es que este va a ser tremendo. Por eso, hermano, usted está aquí en esta tierra hoy. Mire, estamos con vida en esta tierra, aprovechémoslo. Para que cuando lleguemos a las moradas eternas, abran las puertas. Y tengamos amplia entrada. Y nos digan, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esos son a los que se hicieron discípulos, se formaron a la imagen de Cristo porque sabían que era necesario. Pero los que no, hermano, yo no sé. Pero allí en la Biblia dice que algunos van a llegar. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y Jesús qué le va a decir? Apártense de mí. Hay una versión que dice duro, malditos.
No los conozco. Oiga, mi hermano. Yo pregunto, imagínense que sube gente, hermano, que hizo milagros, hizo de todo, pero eran unos demonios en su comportamiento. Despreciaban a la gente. Carácter terrible. No se quisieron formar la imagen de Cristo. Cuando lo vean llegar va a decir, a ver, aquí a la derecha los que se parecen al Señor y aquí a los que se parecen al otro. Oiga, mi hermano, yo entiendo, conozco que debo de parecerme a Cristo. ¿Cómo hago, hermano? Oración, lectura. No dejes tu privilegio. Ama al Señor de todo tu corazón. Y te van a formar a la imagen de Cristo. Hermano, esto es sencillo. Usted lo ha experimentado. Cuando ha estado en oración, cuando usted ha estado 1 hora en oración, 2 horas en oración, hermano, y ha sentido la presencia de Dios, el Señor ha descendido, lo ha hecho llorar, lo ha tocado. Y usted se levanta de allí. Y usted sale de su cuarto de oración, del lugar de oración. ¿Cómo sale usted con su carácter? Usted sale como palomita, hermano. Todo tranquilo, hermano. Como anestesiado, hermano. Usted no sirve para nada. Amén, hermano. Amén. Viene de la presencia del Señor, hermano. Porque en su presencia somos transformados. Ay, hermano, en la presencia de Dios somos transformados a su imagen. Oiga, pero usted también ha hecho la prueba. Usted se ha pasado en la casa, y luego por experiencia también. Y usted se ha pasado en la casa el día sábado, el día domingo, con el control en la mano. 5 horas de películas, hermano. Entre más violenta, mejor, de guerra, de miedo. ¿Cómo se levanta usted? Hermano, que no se le pongan enfrente, hermano. Sale ahí de ahí por la administración del alma. No, bien, hermano, fíjese que cuando vengo de Las Vegas, vengo bien espiritual, hermano, aleluya. Es mentiras, hermano. Todos trabados venimos. Por eso David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Oye, hermano, es mejor un día. Mire, hermano, por eso los días de culto, no sé, quizás tendrán aquí 3 días de culto. No se pierda uno. Y porque la Biblia dice, ahí envía Jehová bendición y vida para siempre. Oye, hermano, ¿cuántas veces hemos venido al culto, hermano, y con dolor a veces, con enfermos, hermano, todos trabados, y salimos nuevitos, hermano? Porque en la presencia de Dios hay salud. En la presencia de Dios hay vida, hermano. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hermano amado. Cuando yo sé eso, puedo estar en todos los cultos. No, hermano, mire, porque a veces nos dejamos llevar por palabras y cosas que dicen, no, usted parece ratón de iglesia. ¿Qué me importa a mí? Yo quiero estar en la presencia de Dios, orando y alabando a Dios, hermano. Aquí, por eso Jesús le dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fíjese, Juan entonces, capítulo 5, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Ahí está el Señor. Lo voy a llevar a Juan 4:34. Conocer la voluntad de Dios. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La voluntad de Dios. Fíjese cuál es la comida de Cristo, pero él lo sabía. Le dicen, Señor, ¿vas a comer? No, él sabía, mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. 2 cosas, hermano. Dios te llamó para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y que termine su obra. Dicho sea de paso, y como dice, termine su obra, hermano, en esta iglesia local y en todas las iglesias hay mucho trabajo. Aquí no debía haber nadie sentado sin hacer nada. Mire, yo tengo que decirle, porque como la cosa es saber, ¿verdad? Dios nos llamó y Dios te llamó para servir en esta iglesia. Hermano, yo no sirvo. Sí sirve. Poderoso Dios para usarlo, hermano amado. Cuando dicen amén. Mire, hay gente que dice, hermano, yo no puedo. Óigame, el Espíritu Santo te va a hacer que puedas. Hay gente, yo sé testimonios de gente, predicadores, hermano, que eran tartamudos. Y hoy son grandes predicadores.
evangelistas tremendos que Dios usa, hermano amado. Pero eran tartamudos. Yo sé de uno de ellos, hermano, que le dice: Señor, soy tartamudo. Y en la vida real todavía vive. Y es predicador, hermano. Y le dijo, y lo invitaron a predicar a una iglesia. Y tartamudo. Y comenzó a orar una semana antes: Señor, quítame, ayúdame, Señor. Y nada, hermano. Pasaron 2 días y iba a predicar y nada. Llegó el día de predicar y: Señor, y nada, hermano. Y subió al púlpito afligido. Señor, no, me quitaste. Y nada. Comienza a predicar y se le va la tartamudez. Oigan, ese es el Dios que yo conozco, hermano. Un Dios poderoso, amados. Mire, hermana, por amor de Dios, aquí quítese esa mentira de la mente, del corazón, que el diablo le ha puesto, que usted no puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Y más para hacer la obra de Dios. Usted solo dispóngase y Dios lo va a usar. Sí, hermano amado. Aquí es, por eso el Señor, la comida de Él, dice, es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocemos la voluntad de Dios? Una de las cosas que Dios pide es que lo amemos de todo corazón. ¿Sí o no? El Señor Jesús dijo: perdona todas sus ofensas. Esa es la voluntad de Dios. No le debas nada a nadie. Es la voluntad de Dios. Sé manso y humilde. Por eso el Señor dijo: sean mansos y humildes de corazón. Esa es la voluntad de Dios. Deja de andar peleando. Es la voluntad de Dios. Deja de ser murmurador. Es la voluntad de Dios. Yo vine, dijo Jesús, para hacer la voluntad de mi Padre. Porque hay gente haciendo la voluntad del enemigo, hermano. Mire, cuando yo me junto, imagínese un pensamiento, yo me junto, voy con mi esposa y en la casa y comienzo a hablar de los hermanos. Y mira, ahí fulana y murmurando. Esa es la voluntad del diablo. Cuando hablamos de los demás. Hermano, tenemos que cerrar la boca. No hablemos de nadie. Porque el Romano dice, Pablo dice: tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y cuando yo digo es digno de muerte, me estoy sentenciando solo. Es mejor cierra la boca. Porque con la medida en que medís, ¿qué dice la Biblia? Imagínese una iglesia. Estoy pensando en una iglesia de 1000 miembros. Llena la iglesia. Pero es gente de Dios, hermano. Y miran lo malo en fulano, en fulano. Pero nadie murmura. Todos tranquilos. Qué lindo, hermano. Óigame. Maravilloso. ¿Quién es el que juzga en esta iglesia? Dios. ¿Y usted por qué no dice nada? Porque Dios es el que juzga. Es su rollo, es ella con Dios, es él con Dios. Que Dios lo arregle. No, pero diga algo. No, es Dios, hermano. Este negocio es de Dios. Esta iglesia es de Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo no tengo que decir nada. Fíjese, hermano, a mí me ha funcionado en mi vida cristiana. Yo me convertí al evangelio a los 19 años. Eso hace como 10 años. Hermano, yo he tenido pastores. Tuve un pastor, yo tenía 27 años de edad y el pastor tenía 18 años. Joven. Y he tenido líderes. Hoy en día tengo a mi apóstol, a los ancianos. Hermano, y ellos me dan órdenes, me han dado órdenes. Y posiblemente yo no he estado de acuerdo. Yo he dicho, va a salir mal, no está bien. Pero yo les he obedecido. Amén, hermano, usted lo dice, amén. Hagámoslo. Si sale mal, es su rollo con Dios. ¿Yo por qué me preocupo? Yo le voy a obedecer. Y a mí hasta hoy me ha funcionado. No le he hecho problemas a ningún pastor, a ningún líder. No he dividido iglesias. Y aquí Dios me tiene, bendito sea Dios. Hermano, feliz y contento, predicándoles a usted. Porque así es el evangelio, hermano. Pero hay gente que quiere arreglar a todo el mundo. No nos ha llamado a eso Dios. Quien arregla la iglesia es Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero está en pecado, deje que Dios lo arregle, hombre. Muchos quieren hacer lo que el Espíritu Santo es el que lo va a hacer.
No se preocupe, mire, tranquilo, sírvale a Dios. Mírese su viga en el ojo, no la paja del otro. Sígale sirviendo a Dios, goce la vida. Hermano, sírvale gozoso al Señor. No se mete en problemas, hermano. Que Dios va a arreglar su iglesia, la va a arreglar. Pero nosotros en lugar de arreglar, destruimos, hermano. Andamos peleando con todo el mundo. Quítalo, hermano. Mire, fue ese fulano, esa fulana. Es Dios, hermano, el dueño de la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Eso es entender las cosas de Dios, hermano. Pero hay gente que el que no sabe anda contradiciendo, peleando. Jesús sabía, dice Juan ahí, Jesús sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. Y por eso se quitó su manto. Fíjese, el manto de señorío del Señor, hermano, del rey, se lo quitó. Lo puso a un lado, se agarra la toalla, se la ciñe y comenzó a servirle a los hermanos. Porque sabía quién era. El que sabe quién es, el que sabe a qué Dios lo llamó, el que sabe su posición en Dios. Tranquilo, hermano. Le pueden decir, mi hermano, si a mí Dios me pone en un privilegio, si a mí Dios me pone en una iglesia, si a mí Dios me pone en, si Dios me, pero está hablando que Dios me ponga, hermano, en una iglesia, y el pastor venga y el pastor diga, me cae mal este hermano, me lo voy a volar, me lo voy a quitar. Si Dios me puso, nadie me puede quitar. Oiga, hermano, y yo sé que Dios me puso, hermano. Fíjese, hermano, amado. Yo recuerdo que venía estoy hablando de unos 15 años atrás, venía para la iglesia a Vista, venía a predicar a Vista, hermano, cuando estaba el hermano Montes. Ahí venía yo, y en aquel tiempo salieron de la central, salieron predicadores, pero así uno tras otro, hermano. Pum, salieron como 15 en ese tiempo, ¿eh? Para los estados, hermano, hasta otros países. Y ahí venía yo un día domingo, hermano, a las 9 de la mañana a predicar aquí. Y le digo, Señor, y yo, Señor, todos están saliendo. Fíjese, hermano, hace 15 años. Señor, ¿y yo? Entonces vino el Señor me habló y me dice, no todos van a salir, me dijo. Hay unos que los voy a usar adentro. Oiga, mi hermano. Y ahí se me quitó el deseo de salir, estar viendo para afuera, ir a ser pastor, predicar. Se me quitó. Porque el Señor me dijo, te voy a usar adentro. Hermano, ya pasaron 15 años y sigo trabajando adentro. Mire, tengo el privilegio de predicar allá, hermano. Me invitan a predicar las iglesias, trabajando discipulado. Y Dios ha hecho lo que me dijo. Por eso yo estoy tranquilo. Lo sé a qué Dios me ha llamado. Y aunque me digan, usted no es, usted lo vamos a quitar, usted, y gente en contra. Porque un día se reunieron un montón de obreros, como 15. Hicieron una carta al hermano Otto, apóstol Azurdi, hermano. Y le quiten a Reinaldo de esa posición, de ese liderazgo. Quiten, hicieron la carta, hermano. Y mire, ¿cuántos hay de esos que hicieron la carta? Ninguno. Y el que iban a quitar, aquí sigue. Porque Dios lo puso, hermano. Oiga, y yo me sigo gozando, hermano. Los veo predicando con sus problemas. Y hermano, y unos que han salido. Y Dios me habló y ya me voy, hermano. Y regresan, todos, hermano. Y ya ni vuelven al misterio porque están todos, hermano, les da pena regresar, hermano. Y a mí la gente durante estos años me ha dicho, fíjese, hermano, hasta la hermana Marta Zulia me ha dicho, hermano, usted es pastor, usted es pastor, usted es pastor. Y la gente me dice, usted es pastor, hermano, váyase. ¿Y cuándo se va? Ni loco, si Dios no me manda. Él me dijo, adentro te voy a usar, hermano. ¿Usted cree que ando pensando en irme yo? Me han querido sacar, pero como Dios me dijo, adentro, adentro. El que sabe que Dios lo llamó, él está tranquilo, se goza y es feliz, hermano. Y Dios lo respalda. Saber, necesitamos saber. Jesús sabía que había salido del Padre, iba a salir del mundo y regresaba al Padre. Y me dijo, les voy a servir. Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la iglesia, el cabeza de la iglesia, pero les voy a servir. Qué lindo, hermano, humillarse. Y Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando resucita dice, toda autoridad me ha sido dada. Mire, hermano, le doy un consejo a usted, ya para terminar. Cuando usted se vaya de esta tierra y llegue a la presencia del Señor, ¿usted quiere tener una buena posición en el reino de Dios? Yo sí. Yo sí. Entonces, ¿qué dice el Señor?
Humíllate. Humíllate. Mientras esté en esta tierra, sé humilde. Humíllate ante los hermanos y Dios te va a exaltar. Porque hay quienes se quieren poner. Y hermano, pum, se los vuelan. ¿Por qué se ponen solos? Pero si Dios te pone, hermano, el que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, lo humillan. Sé humilde de corazón, hermana y hermano. Seamos humildes de corazón. Dios te va a encender como una lámpara, te va a poner en alto para que alumbres a todos los que están en casa. Es necesario saber, sean mansos y humildes de corazón. Oramos a Dios. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres bueno.